herramientas para poder afrontar desde la arquitectura y desde la sociedad los retos que esta sociedad nos implica. Creo que se está produciendo un fenómeno absolutamente negativo y es la fuga de cerebros. Tenemos sin duda cada generación que sale es la generación más preparada de arquitectos para enfrentarse a los retos de la sociedad de ahora, la más preparada. Enhorabuena a los organizadores, gracias por hacer posible este sueño, que en Pamplona esto se produzca y que espero que disfruten de la ciudad, del Congreso, e insisto, bienvenidos a Pamplona. Un congreso cuyo objetivo, a mi juicio, es estratégico, precisamente por el complicado momento en el que estamos viviendo. Hablar de lo común, hoy más que nunca, es inteligente y es necesario. Debemos reorientar el sector de la construcción, basculando su actividad desde la construcción de vivienda nueva hacia la rehabilitación de viviendas y edificios y dirigiendo también su actividad a las grandes operaciones de regeneración urbana. Este Congreso vea cumplidos sus objetivos y encontremos esas claves entre las aportaciones de todos para hacer de la arquitectura más sostenible, más eficiente y también de más calidad y con ello para servir una vez más a lo común, a la sociedad española. Hay que predicar la austeridad, hay que mostrar que la arquitectura, que los arquitectos son siempre capaces de ver la botella medio llena y que incluso en tiempos difíciles podemos y debemos hacer gran arquitectura, con menos dinero, con menos medios materiales, con menos uso de energía, con menos consumo de recursos. Recordando que lo que tenemos en común no solamente los espacios que compartimos, es también la memoria común. Y la memoria común es la ciudad que hemos heredado. Los edificios que tenemos la obligación de preservar y transmitir a generaciones futuras. Porque debemos de mantener los ojos, los oídos abiertos al rumor de la historia. La arquitectura es ese lechero. La arquitectura es necesaria, la arquitectura no es nada extravagante, no es un menú de 8 platos. La arquitectura es la leche por las mañanas. Y somos los lecheros. Siempre habrá necesidad de arquitectura. Así que, por difíciles que sean las circunstancias, aunque cuando mañana leamos en los periódicos que la cumbre Río +20 ha sido otro fracaso y que los mercados nos sigan castigando, yo creo que me gustaría que el mensaje general de esta presentación y de las ponencias fuera de confianza y de optimismo. La arquitectura y la sociedad o avanzan juntas o retroceden juntas. Si efectivamente al final la arquitectura necesita al hombre y la arquitectura tiene que pensar en el hombre, los arquitectos por encima de todo tienen que ser humanos, tienen que ser humanistas. For me, architecture is a tool to improve lives. It's always the system in Bangladesh. You whistle once, and then a lot of people come together, and you lift it together, and it's always very exciting, and it's also really fostering the feeling that together we can do it. And there's a nice saying of Sanfati that one person cannot build a house, but 10 people can build 10 houses. And then we made the crash test with a lot of people. That was you see them all checking if it's okay, because they didn't believe, they never hit the second floor, so they were really scared. It was important really to test it and to also to gain the trust of the people. La realidad de lo común se convierte así en un trabajo, en una oportunidad para ofrecer siempre algo más, para no ser solo simple e inmediato reflejo de lo que le rodea. La máxima de Kant se hace realidad en la obra de Foster. La ética, los valores, podríamos traducirlo. La ética sin la técnica, decía Kant, es vacía, mientras la técnica sin la ética es ciega. La obra de Foster está llena de luz, porque tiene ética, y de inspiración, porque es tremendamente técnica. What is the DNA of a city and how do you learn from that? How do you create outside spaces? And I think that the problem is that as architects we are educated and brought up to think of the building as an individual act in itself, not locking into the wider city. I think this building, incidentally, is a brilliant way in which it engages with the city. It's not just an object in space. It's very much about a space-making building, but that's another subject. Perhaps I've been privileged to do a number of projects as architects in London, and I'm frequently asked, what are your favourite projects? And I
try to turn that question around and say, what do I think are the two most significant projects? I think the two most significant projects are not buildings. They're about public space. One is Trafalgar Square, and I think that's a major transformer. The other, in a lesser sense, is the bridge, but every bit as important. So interestingly, as an architect, I choose the two projects which don't involve buildings. Where all this power is coming from, that's where it's coming from. No mains electricity, no fossil fuels. Nosotros somos un estudio que diseña, construye y enseña, intentando que la investigación sea la razón común que vincule estas cosas. La crisis actual no es una crisis de falta de recursos ni de falta de conocimiento, es una crisis de falta de imaginación. Siempre.